García, en mi calidad de presidenta y directora de debates. Me acompañan los siguientes magistrados que se van a identificar, doctora. Gracias. Naiko Techi Coronado Salazar, juez integrante del colegiado. Gracias. Muy buenos días, colegas, a las partes procesales. Max Oliver Bengoa Valdeiglesias, juez integrante del colegiado. Gracias. Gracias. Asistente de cuentas, ¿están todas las partes concurrentes? Señora magistrada, buenos días con usted, con los integrantes del colegiado y con todas las partes para informar que en la presente audiencia se encuentran presentes todas las defensas técnicas, así como los acusados. También tenemos la participación del representante del Ministerio Público y del actor civil, nulidad de transferencia y de las personas jurídicas por fuerza popular y bienes raíces SAP. Doctora, también debo informar que hay escritos pendientes que dar cuenta. A ver, proceda a dar cuenta, por favor. Doctora, tenemos el escrito número 28117-2024 presentado por la Procuraduría Pública, en la cual remite partidas registrales para nulidad de transferencia. El escrito 28583-2024 presentado por Guillermo Alejandro Astudillo, por el abogado defensor, de Luis Bruso Barbosa Dávila. Bajo la sumilla hacemos observaciones a la imputación oral realizada por el Ministerio Público en audiencia de fecha 10 de julio del 2024 y solicitamos aclaración. El escrito 28591-2024 presentado por la defensa de Arsenio Oreguardia. Bajo la sumilla solicito que el Ministerio Público se ciña a la imputación formulada en la acusación del 19 de agosto de 2022. Es todo cuanto tengo que informar, doctora. Ya, un ratito, por favor. Ya lo están televisando. ¿Qué resolución es la que sigue, por favor? Resolución número 26, Lima, 15 de julio del año 2024. El artículo 361 del Código Procesal Penal señala en inciso tercero, toda petición o cuestión propuesta en audiencia será argumentada oralmente, al igual que la recepción de pruebas y en general toda intervención de quienes participen en la audiencia. Está prohibido dar lectura a escritos presentados con tal fin, salvo de quienes no puedan hablar o no lo supieran hacer en el idioma castellano. En ese contexto, estando al escrito presentado por la Procuraduría Pública, téngase presente. En cuanto al escrito presentado por Barbosa Dávila y por la defensa de Arsenio Oreguardia, formule sus alegatos, haga sus observaciones o lo señala en sus alegatos de inicio, no pudiendo dar respuesta a lo señalado en mérito a la norma ya indicada. Muy bien, vamos a continuar con la presente audiencia, siendo de inicio los alegatos de la defensa de Keiko Sofía Fujimori. Doctora, ¿le escuchamos, por favor? Señora Presidenta, ¿me permite? ¿Quién habla? Sí, doctor, dígame. Sí, doctora, respetuosamente voy a interponer un recurso de reposición contra la decisión que ha tomado. Le pido solamente un minuto para argumentarlo puntual nada más. Sí, le escuchamos. Disculpe, doctor. Sí, doctora. Doctora, un ratito, doctor. Sí, Disculpe, doctora, muchas gracias. Un minuto nada más. Con el ánimo de avanzar, señora magistrada, en la audiencia del 10 de julio, ¿no?, en la que le tocó a la Fiscalía alegar la imputación concreta contra y un error sustancial, los cuales creíamos conveniente pedir en este acto la aclaración, tal como lo autoriza el artículo 371, inciso 2 del Código Procesal Penal, que ha sido interpretado por la Corte Suprema en una casación número 758-2023 del 11 de marzo de 2024, en el que se faculta a los sujetos procesales pedir aclaraciones a través de este colegiado. En vista de que en este caso el error que hemos advertido se ha producido en la audiencia el 10 de julio, ¿no?, y no anteriormente, sino en la audiencia el 10 de julio, y siendo esta la primera oportunidad en la que la defensa tiene la oportunidad para hacer esta observación y superar precisamente este eventual vicio de nulidad, porque entendemos, señora magistrada, que ustedes han tomado nota en la sesión anterior y va a figurar en acta lo que la Fiscalía argumentó en la audiencia el 10 de julio, es que pedimos respetuosamente que estas
aclaración, estos errores que se han producido en la sesión del 10 de julio respecto a la imputación del señor Luis Barbosa Dávila sean debidamente observadas y eventualmente se pida a la Fiscalía que se hagan las precisiones del caso para superar el impasse y evitar alguna nulidad que esta defensa obviamente no desea. De Barbosa, allá. Resolución número 27, en Lima, 15 de septiembre del año 2020, perdón, 15 de julio del año 2024. La defensa técnica del abogado defensor del imputado Barbosa Dávila ha interpuesto recurso de reposición de la resolución expedida por este órgano jurisdiccional en cuanto señala que no procede que por escrito se formulen las observaciones. Al respecto, este órgano judicial declara improcedente el pedido de reposición, dado que, conforme ya se ha precisado, este es un proceso oral, en sus alegatos él hará los cuestionamientos que él tenga que hacer sobre la imputación que hubiere efectuado el Ministerio Público. Por tanto, lo remitimos a lo ya precisado en la resolución anterior. Quedan notificados de manera oral con lo resuelto. Muy bien, doctora Juliana, proceda usted, por favor. Muy buenos días, señora presidenta, señora magistrada, señor magistrado. La justicia no es política, ni la política es justicia. Aunque la señora Keiko Fujimori es una figura política, este caso no trata sobre la política. Este caso trata sobre un caso penal. Y aquí no hay un caso penal. Yo sí seré clara y concisa, y les traigo a ustedes una verdad clara y contundente. La señora Keiko Sofía Fujimori Gucci no ha cometido delito alguno. Señores magistrados, a lo largo de este juicio lo que va a quedar claro y evidenciado no es otra cosa, sino lo siguiente. No existe aquí un hecho de relevancia penal. La Fiscalía no ha sido capaz de presentarle a ustedes un hecho de connotación penal que cumpla cada uno de los elementos del tipo, menos aún les ha traído una fórmula probatoria sólida. Quedará evidenciado también que aquí no hay una teoría jurídica firme, no solo porque no se puede sancionar a nadie por un delito que no estaba previsto como tal, sino porque la Fiscalía no ha podido argumentar y no podrá, al final de este juicio, ¿cómo así sustentar aquellas alegaciones políticas se enmarcan en un caso penal? Y finalmente, lo que se va a evidenciar aquí al final del día no es otra cosa que no existe prueba de cargo irrefutable en contra de mi patrocinada. Es cierto, señores magistrados, vamos a escuchar a 1934 testigos, vamos a analizar y debatir 5.180 documentales, escucharemos todos 24 peritos y todos vamos a analizar los debates periciales, pero desde ya les anticipo algo. Al final de cada uno de ellos, la única conclusión que ustedes van a sacar es que aquí no hay un caso penal. ¿Y por qué les digo esto? Dirán ustedes, si hay tanto bagaje probatorio. Señores magistrados, no se puede probar lo que no existe. Si no hay delito, no hay pruebas de cargo. Una primera cuestión que les quiero pedir, que les ruego tomar atención. No nos distraigamos ni desconcentremos de lo que es este proceso. Este caso es un caso penal. Dejemos de lado la política. Eso no nos sirve aquí. Acá tenemos que escuchar y argumentar cosas jurídicas, porque sobre eso ustedes van a decidir. Así que, señores magistrados, les ruego, les imploro, no permitamos que se desnaturalice el sistema de justicia penal. ¿Cuál es el tema probandum aquí? El tema probandum es un caso penal. La política no sirve. Acá no se está juzgando el señor Alberto Fujimori. Acá se está juzgando a su hija Keiko Sofía Fujimori Gucci por ser
líder de un partido político. Sí, esa es la acusación. Ese es su delito, según la Fiscalía. Así que dejemos de lado estas cuestiones. Tampoco estén aprobando, señores magistrados, aquí todo lo referido a los congresistas de la República, a los empresarios nacionales, mucho menos a los supuestos integrantes de los cuellos blancos. Tampoco aquí los medios de comunicación. Así que todo lo que han escuchado de eso no les va a servir a ustedes para tomar una decisión, en este caso penal. Les ruego, seamos firmes y conscientes y respetuosos del marco fáctico de imputación. Estamos seguros, señores magistrados, que al final de estas audiencias la señora Fujimori será absuelta. La verdad es clara y contundente. No hay delito, no hay lavado de activos. Señores magistrados, ¿qué debió probar o qué debió presentarles a ustedes la Fiscalía? ¿Y qué no va a poder probarles? Un supuesto aporte ilícito. ¿Qué se requiere para el lavado de activos? En primer lugar, el aporte ilícito. Aquí no hay ningún aporte ilícito. Por tanto, no se configura el delito de lavado de activos. Aportantes nacionales con dinero lícito, ¿dónde está lo irregular? Odebrecht, no se puede probar lo que no existe. Tampoco hay un delito fuente aquí. Por tanto, no se cumple un elemento normativo del delito de lavado de activos. La Fiscalía no ha sido capaz de presentarles uno a ustedes. ¿Qué sanción reclama entonces? El factor integración como finalidad del lavado de activos. Tampoco nada de eso les ha sustentado el Ministerio Público ante ustedes y nada de eso va a poder probar. Tampoco les ha dicho a ustedes, señores magistrados, que la modalidad de lavado de activos en receptación que está acusando no estaba vigente al momento de los hechos, mucho menos el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Y a saber, la Constitución prohíbe sancionar a un ciudadano por aquello que no estaba regulado ni sancionado. Finalmente, nada, absolutamente nada les ha dicho y no podrá probar tampoco respecto al supuesto conocimiento, presunción de conocimiento. En cuanto al dolo, no hay absolutamente nada, señores magistrados. ¿Qué entonces van a poder ustedes apreciar al finalizar de este juicio? ¿Qué es lo que ustedes van a advertir con todo este bagaje probatorio? Que no hay delito de lavado de activos. Se habla de un supuesto aporte de Odebrecht. No vendrá ningún ejecutivo, no solo porque están prohibidos de declarar y el Ministerio Público lo sabe por la justicia brasilera, sino porque ninguno de ellos, de lo que se ha visto hasta ahora, señores magistrados, podrá determinar el elemento central. No nos distraigamos en cuestiones ajenas a esto. El elemento central del lavado de activos, una fuente ilícita. No hay nada de eso, absolutamente nada de eso en la construcción del Ministerio Público. Habla de la caja 2 y nadie ha dicho que eso sea ilícito. De hecho, los propios ejecutivos en su momento dijeron y el Ministerio Público lo sabe. No contabilizado no era necesariamente ilícito. Odebrecht 2017. No estoy diciendo que era ilegal. Mameri 2018. No veo ilegalidad o legalidad en no tener registro sobre eso. Mameri 2018. Y el señor Barata 2019. No puedo determinar exactamente cómo se generaba la caja 2. Más allá de ello, señores magistrados, ninguno, nadie podrá determinar ante ustedes que hubo un aporte de Odebrecht o que hubiera ingresado a Fuerza Popular o que hubiera ingresado al patrimonio de mi patrocinada. Nadie podrá decirle que la señora Keiko Fujimori solicitó, agradeció, recibió algún beneficio de esta empresa. Nadie, absolutamente nadie. Y eso va a quedar probado al final del proceso. Por demás, les ha dicho que supuestamente mi patrocinada tendría conocimiento de esto. Insisto, no se puede tener conocimiento de algo que no existió. Pero más allá de ello, y en la propia fórmula del Ministerio Público que aquí presenta, si supuestamente estas personas dicen que no era ilegal, no era ilícito, o que no conocían, ¿cómo así? En la tesis de la Fiscalía, en la tesis del Ministerio Público, los supuestos destinatarios podrían haber tenido conocimiento de esto. Es un imposible jurídico, como se van dando cuenta ya. Tan imposible jurídico es esto, señores magistrados, que dice aquí el Ministerio Público y desde ya es también falso cuando alega indebidamente que en su condición de congresista supuestamente hubiera beneficiado a esta empresa. Absolutamente falso, y se los digo firmemente. Tan falso es que este informe del 2008 se emitió antes incluso de que existiera el Partido Fuerza Popular, que recién existe desde el 2010 o 2011. ¿Cómo así entonces pudiera haber beneficiado o servido de algo? Más aún, y falso es, señores magistrados, un proyecto de ley que pasó por 3 comisiones revisoras, 3, y en ninguna de ellas participó mi patrocinada. ¿Cómo entonces se puede alegar algo donde no ha tenido participación?
Más aún, si ni siquiera participó en la votación de diciembre del año 2008, ¿cómo entonces se le puede alegar que participó en la votación de los proyectos 286 y 287 que exoneraban de la segunda votación, cuando no participó en estas? Eso es lo que no les dice el Ministerio Público. Eso es lo que no les han dicho a ustedes. Pero eso es lo que va a quedar acreditado acá, en estas audiencias, sesión tras sesión, que se le está atribuyendo algo que la cual no solamente no participó, sino que no tenía conocimiento alguno. Sin perjuicio de hecho, señores magistrados. Y hay que tener algo muy claro en esto. Mi patrocinada, como cualquier ciudadano común, tomó conocimiento y conoce de estos actos referidos a esta empresa a posterior del 2015 con estas detenciones. Tan es así que incluso el Poder Judicial premió al señor Barata en el año 2013, o lo reconoció, y eso es públicamente conocido también. ¿Puede hablarse, señores magistrados, de lavado de activos de fuente lícita? Este es un imposible jurídico en la estructura que presenta el Ministerio Público, y se los voy a explicar por qué. Es cierto, va a venir el señor Romero Pauletti. Es cierto, vendrán los ejecutivos de las empresas correspondientes. Es cierto, hablarán del aporte del señor Rasmus. Pero lo que no les ha dicho la Fiscalía, y que también es cierto, pero sobre todo esa es la gran verdad, es que todos ellos van a declarar, porque esa es la verdad. Y todos los documentos hablarán a través de lo que vamos a exponer en estas audiencias. Y las auditorías también van a hablar. Y los peritajes también van a hablar. No otra cosa, sino que el dinero era de fuente lícita. ¿Cómo entonces se puede lavar aquello que es limpio? Es un imposible jurídico lo que les está presentando a ustedes la acusación. No existe aporte ilícito, no existe delito fuente, no existe entonces lavado de activos. Se ha dicho además que mi patrocinada se hubiera beneficiado de esto. Sin embargo, señores magistrados, esto es falso. Se dice además aquí que había un fraude en la administración de personas jurídicas, pero me pregunto, ¿ha dicho algo la Fiscalía respecto de cuál de las 9 modalidades que establece el Código Penal va a aprobar? No nos ha dicho absolutamente nada. Tan no nos ha dicho absolutamente nada porque nada de eso existe en la construcción. Sin perjuicio de eso, señores magistrados, hay algo muy puntual aquí. Y es que ningún socio, ningún accionista, ningún inversor, nadie aquí de la población civil hubiera siquiera denunciado algún perjuicio patrimonial. No existe, pues, fraude en la administración de personas jurídicas. Y si no hay perjuicio, si no hay aporte ilícito, al contrario, lo que van a ver es que es un aporte lícito. Y si no hay delito fuente, no hay lavado de activos. Se ha dicho, como les anunciaba antes, que mi patrocinada supuestamente se habría beneficiado de estos aportes. Lo que no les ha dicho el Ministerio Público, y ustedes van a advertir aquí, es que los 5 peritos oficiales, ni siquiera de la defensa, peritos oficiales del Ministerio Público han concluido lo siguiente. Primer punto, lo que han concluido es que no hay desbalance patrimonial de mi patrocinada. Segundo punto, que ni un sol de estos supuestos aportes recayó en las arcas de mi patrocinada. El caso Confiep. Les ruego que presten mucha atención al caso Confiep. Un caso que de por sí puede simbolizar en este caso cómo se pretende negar todo el bagaje documentario que existen aquí. Ustedes van a ver, señores magistrados, y escucharán de voz de cada uno de los integrantes de esta institución que están convocados aquí como testigos. Van a analizar cada una de las documentales que existen. Van a analizar en este caso las auditorías y las pericias que existen. Y nuevamente la conclusión va a ser una. No existió aporte de Confiep. No existió aporte de Confiep. Ni el señor Briceño, injustamente procesado en este caso, gestionó o requirió un aporte para Fuerza Popular, ni la señora Fujimori requirió o recibió un aporte. Este aporte no existió. ¿Qué se va a aprobar entonces? Lo único que va a quedar claro que aquí lo que existió fue una campaña de libre mercado propia de esta institución, totalmente ajena a Fuerza Popular, pero eso no lo dice el Ministerio Público. Eso no es lo que no les dice acá la Fiscalía a ustedes, pero eso es lo que va a quedar probado en este caso. Y eso es lo que ustedes van a escuchar, sesión tras sesión. Sí, van a ser largas,
pero van a escuchar a todos los testigos empresarios convocados en este caso, que no van a llegar a otra conclusión, sino que en este tipo no existió. Y fuera de ello, pero tan fuera de una estructura jurídico-penal carente de argumento jurídico es la tesis del Ministerio Público en el caso Confiep, que incluso el supuesto delito fuente, el fraude en la administración de personas jurídicas, está archivado. Sí, está archivado. Y sin delito fuente no hay lavado de activos. Confiep, no solo no hay aporte, no hay delito fuente, no hay lavado de activos. ¿Qué caso entonces se está alegando aquí? El caso Calle Quirós, señores magistrados. La primera pregunta que yo les pido tengan en cuenta al momento de los exámenes correspondientes en el caso Calle Quirós. Les ruego, apunten esta pregunta. ¿Hubo un aporte? Desde ya les digo, la conclusión probatoria a la que ustedes van a llegar es que no hubo un aporte. Los $15.000 que hace mención la Fiscalía no son tales. Lo que la Fiscalía no les ha dicho aquí, que va a quedar probado, no es otra cosa que este supuesto aporte nunca ingresó y fue devuelto. En el mismo 2011 hay un cheque en custodia en la notaría y eso no le dice la Fiscalía. No les está diciendo que este supuesto aporte no ingresó. Pero lo que tampoco les dice, y es mucho más grave, señores magistrados, es que el supuesto delito fuente, que dice tráfico ilícito de drogas, ¿saben qué pasó con ello? Absuelto el señor Calle Quirós. Nuevamente, así como en Confiep, no hay aporte, no hay delito fuente, no hay lavado de activos. ¿De qué entonces? ¿De qué caso penal estamos hablando aquí? Acá no hay un caso penal, si se van dando cuenta. Y finalmente, sin integración no hay lavado, señores magistrados. Supuestamente, ¿cómo se reintegró esto del circuito? Si bajo la tesis de la Fiscalía, la propia tesis de la Fiscalía, lo que dice es que todo lo aportado se ingresó al gasto del propio partido. Como ven ustedes, les presentan una estructura jurídico-penal totalmente alejada de la realidad. Finalmente, los aportes lícitos. Es cierto, vendrán los señores Wong, es cierto, vendrán varios aportantes empresarios, pero todos les dirán que hicieron sus aportes debidamente registrados. ¿Dónde está lo ilícito? Una vez más, no hay pues aquí un caso de lavado de activos. Pero no solamente no existe un caso de lavado de activos, se darán cuenta ustedes, señor magistrados, a través de todas estas sesiones, que tampoco hay un delito de obstrucción a la justicia. Sin perjuicio de que esto fue cuestionado desde un inicio, porque bajo la tesis del Ministerio Público, siendo supuestamente el mismo agraviado, no debió ser el encargado de llevar esta investigación. Lo cierto es que aquí no ha existido injerencia en la investigación. Aquí no ha habido alguien externo que pudiera dirigir la investigación. Aquí no ha habido alguien externo que dijera qué preguntar o cómo preguntar. No. De parte de Fuerza Popular y de la señora Fujimori, jamás lo ha habido. ¿Qué es lo que debió haber probado? ¿O qué es lo que debe probar la Fiscalía en este juicio? Y no lo podrá hacer porque ni siquiera lo ha argumentado. 4 elementos básicos demanda el legislador para la construcción de la obstrucción de la justicia. El uso de la fuerza física, la amenaza, la concesión o el ofrecimiento de un beneficio indebido. ¿En dónde están estos? Nada de eso le dice a ustedes del Ministerio Público. No existe aquí uso de la fuerza física, no existe aquí la amenaza, menos existe el ofrecimiento de un beneficio indebido. Nada de eso les dice aquí el Ministerio Público. ¿Y saben por qué, señores magistrados? Porque nada de eso va a poder probar, y les ruego presten mucha atención a esto. No va a haber quien diga aquí que fue amenazado para declarar lo contrario. No va a haber aquí alguien que diga que mi patrocinado usó la fuerza física. De hecho, ni siquiera está en la fórmula, porque no existe tal cuestión. Tampoco existe aquí la falsa declaración en procedimiento administrativo. Así es. El Ministerio Público hasta estas alturas no ha sido capaz de establecer algún proceso, un acto litigioso en controversia con el OMPE. ¿Cómo entonces va a poder construir una falsa declaración en procedimiento administrativo? Tampoco existe aquí una falsedad genérica. ¿En dónde está el supuesto perjuicio económico que demanda el tipo penal? ¿En dónde está si el Ministerio Público ni siquiera lo alega, menos aún lo va a poder probar? Como ven, se darán ustedes cuentas al cierre de este juicio que no solo no hay lavado de activos, no hay fraude en administración de personas jurídicas, no hay falsa declaración en procedimiento administrativo, no hay obstrucción a la justicia, no hay falsa declaración genérica.
y tampoco hay organización criminal. La tesis que presenta el Ministerio Público en cuanto a la organización criminal carece de una construcción jurídica válida. No presenta los elementos que deben de ser concurrentes para la construcción de este tipo. No hay aquí. Hay una ausencia del elemento funcional, del elemento teleológico, del elemento estructural, de incluso del elemento personal. A la señora Fujimori se dice que es líder de una organización criminal por el solo hecho de ser líder de un partido político. Y como ustedes saben y todos sabemos, el título preliminar del Código Penal proscribe la responsabilidad objetiva. Pero esa es la tesis del Ministerio Público. Y con eso pretenden sancionarla. Y eso no es posible. Para la construcción de una organización criminal, señores magistrados, no basta enumerar una pluralidad, un sinnúmero de personas. Se requiere que se establezcan las funciones, los roles de cada uno de ellas. La finalidad, que además debe ser una finalidad delictiva, y que además estos se enmarquen en la ley 30.077. Pero nada de eso les dice el Ministerio Público aquí. Nada de eso va a poder probar aquí porque nada de eso existe y lo que no existe no se puede probar. Pero también en este caso falta el elemento teleológico, señores magistrados. Según la Fiscalía, esta supuesta organización criminal serviría para cometer delitos de obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Y la pregunta es, ¿estos delitos están enmarcados como tales dentro de la ley 30.077? Claro que no. No deformemos, no permitamos que se deforme el sistema de justicia penal. Esto está prohibido. Y en cuanto al delito de lavado de activos, ya lo hemos dicho, no solamente no hay aporte ilícito, no solamente va a quedar evidenciado aquí que hay una fuente ilícita, no solamente va a quedar evidenciado aquí que no hay un delito fuente, sino que no hay lavado de activos. Señores magistrados, carece también aquí de algo básico, el elemento funcional que demanda este delito de organización criminal. La Fiscalía se limita ante ustedes a presentarle un organigrama. Sin embargo, esto no es suficiente, señores magistrados. Tendría que haber establecido un plan criminal, en concreto y propio, con determinación de roles. ¿En dónde está eso? Y eso va en contra. Presentar un simple organigrama va en contra de lo que establece, en este caso, y ustedes lo saben, el Acuerdo Plenario 1 de 2017, Fundamento 39. Pero nada de eso va a probarles, porque nada de eso existe. Finalmente, el elemento estructural, señores magistrados, y aquí es algo muy puntual. La Fiscalía habla de una jerarquía vertical de tipología mixta. Y la pregunta es, ¿el ser líder de un partido político es suficiente acaso para darlo por válido? Evidentemente que no. Pero eso es lo único que presenta aquí la Fiscalía. Y como ustedes saben, la proscripción objetiva, la responsabilidad objetiva está proscrita. La jerarquía estándar en esta estructura vertical estricta establece, exige que tenga que darse de manera alguna una clara cadena de mando de una asignación eficaz y eficiente de roles y funciones. Que ahí donde el líder dice algo, ordena algo, todos los subordinados la acaten. Y eso no se va a quedar probado aquí. ¿Saben por qué? Porque es cierto, vendrán hasta ustedes diversos parlamentarios y exparlamentarios. Es cierto eso. Pero lo que ustedes van a darse cuenta después de cada una de estas declaraciones no va a ser otra cosa que si bien mi patrocinada emitía sus opiniones respecto a estos aspectos, muchas veces, muchísimas veces, eran en contra, incluso estos propios parlamentarios no asumían tal posición, no hacían caso de estas oposiciones. Como ven, entonces, hay un imposible jurídico. ¿Cómo así entonces aquí esta supuesta subordinación y control obligatorio existe? No se da. La propia tesis del Ministerio Público lo configura de esa manera. Es un imposible jurídico entonces la construcción de la organización criminal que le trae a consideración. Se dice además, como ejemplo de esta cuestión, y ustedes se van a dar cuenta, señores magistrados, que mi patrocinada benefició, dice aquí, o se opuso, dice, fervientemente a la ley de alimentación saludable. Se los digo firmemente, es absolutamente falso. Tan falso es que hubieron hasta 3 proyectos de ley presentados por Fuerza 2011 que, a contrario de lo que dice el Ministerio Público, les ha dicho a ustedes aquí, más bien motivaban estas leyes de los rótulos que hoy en día todos conocemos. ¿Dónde está entonces lo ilegal?
¿Dónde está entonces lo ilícito? Ustedes se van a dar cuenta escuchando a cada uno de estos testimonios que van a pasar por estas audiencias. Sin perjuicio, como ustedes saben, señores magistrados, que los votos, las propuestas legislativas no tienen relevancia penal, porque tienen un respaldo constitucional parlamentario. Imagínense ustedes cuál sería el efecto contrario ante tal atropello de entender absolutamente lo contrario. Se ha dicho además aquí, señores magistrados, que vendrá el señor Camayo. Muy atentos. Les ruego, en efecto, vital atención, porque nada de lo que les ha dicho el Ministerio Público podrá decir si antes no lo ha dicho. No hay nada de ilícito ni irregular. Se dice además que el señor César Inostroza Pariachi, basta ya de cosas que no tienen que ver con este caso. Nada de irregular ni ilegal. El Ministerio Público no ha podido sustentar en absoluto nada. Si en su momento eso sirvió para poner las tribunas aquí en este caso, ahora en el plenario, frente a ustedes, ustedes se darán cuenta que no existe nada de irregular, ni ilícito, ni indebido. El chat de la botica. El chat de la botica. Sí, después de tanto tiempo vuelven a hablar del chat de la botica. Pero lo que no les dice la Fiscalía, señores magistrados, es que desde enero del 2019, la Sala Penal Nacional estableció que era totalmente inocuo, carente de relevancia penal, que no constituye un elemento de convicción propio para la organización criminal. ¿Y por qué seguimos hablando del chat de la botica? ¿Cuál es el factor de relevancia penal? ¿Cuál es la prueba del chat de la botica para que lo lleven a prisión por organización criminal? En absoluto, como ven ustedes. Hablemos del título de imputación, señores magistrados. Se le establece una autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Ser presidenta de un partido político, señores magistrados, no se puede equiparar a un poder de mando. El Ministerio Público no podrá acreditar todo lo contrario porque nada de eso existe. Tampoco en este caso, señor magistrado, Fuerza Popular no se ha desvinculado del ordenamiento jurídico. Las acciones que le reprochan al partido y que le reprochan a mi patrocinado son cuestiones políticas. Si no se está conforme con estos aspectos políticos, discutámoslos en el escenario político, pero no aquí. No aquí en un tribunal de justicia penal, porque eso no es debido, porque eso no es permitido, porque eso no es correcto. No desnaturalicemos, como les dije al inicio, este debate jurídico. Tampoco la Fiscalía aquí ha comprobado la fungibilidad de los supuestos ejecutores. No de eso les ha dicho. No les ha establecido a ustedes que existiría un sistema automático de reemplazo a estos ejecutores. ¿Dónde está esto? Es fácil decir, hay una organización criminal porque aquí está el organigrama. No, la ley es clara, la ley establece que hay que cumplir 5 elementos normativos de este tipo. Pero nada de eso existe aquí, nada de eso se podrá probar, porque nada de eso existe. Si no hay delito, no hay pruebas, no se puede probar lo que no existe. Y no hay un caso penal. Se dice además, y esto sí es sumamente grave, que mi patrocinada sería autora mediata y autora directa. Es decir, señores magistrados, la autoría mediata, como ustedes bien saben, tiene que ver con esta persona que solamente da órdenes de atrás para que sus subordinados los lleven a cabo. Pero para sorpresa, el Ministerio Público también le dice que es autora directa del lavado de activos. Es decir, Keiko Fujimori, autora mediata, se ordenó a sí mismo Keiko Fujimori para que realice otro delito. ¿Es eso posible jurídicamente? Eso es una construcción inviable jurídicamente. No existe tal posibilidad. No desnaturalicemos entonces el sistema de justicia penal. Finalmente, ni nuevamente el Ministerio Público nos cambió la acusación. 23, sí, 23, aunque parezca sorprendente, es el número de requerimientos fiscales en este caso. Y el último lo realizó en su alegato de apertura. Ha vuelto a acusar al señor Eric Mato Monge. 3 veces lo mencionó el acusado Eric Mato Monge. Desde diciembre del año 2023 se retiró la acusación al señor Eric Mato Monge. Ruego a ustedes una sana precisión al respecto. En cuanto a la Procuraduría, señores magistrados, la Procuraduría se ha ceñido y se ha pegado a todos los fundamentos sin sustento jurídico del Ministerio Público. Así que mi respuesta a la pretensión del Ministerio Público es exactamente la misma, porque no hay nada más de lo que dice. Llama mi atención, sí, desde luego, que haga referencia a un atentado contra el orden económico, a que en este caso se ha avanzado, se ha querido alcanzar el poder político a través de las curules. ¿Cuál es el sustento probatorio de esto? ¿Cuál es el nexo causal de esto? Nada de eso nos dice en este caso. Señores magistrados, para terminar,
quiero hacerles una pregunta a todos los que están viendo este proceso, a ustedes. Una sola pregunta. ¿En dónde está el lavado de activos? Cuando el fiscal hace referencia al legado histórico del señor Alberto Fujimori, les pregunto, ¿dónde está el lavado de activos? Cuando la fiscalía dice que vendrán aportantes nacionales a declarar fuente lícita, les pregunto, ¿dónde está el lavado de activos? Este juicio pasará a la historia nacional, no solamente por las arbitrariedades que se han dado, sino por una cuestión muy simple. La acusación se va a derrumbar con una sola pregunta. ¿Dónde está el lavado de activos? A nombre de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci, señores magistrados, solo le pido una cosa. La venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Justicia. Justicia es lo único que pedimos. Ustedes van a decidir entre la teoría política de la Fiscalía o la teoría jurídica de la defensa. Ustedes deciden. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con el doctor Abanto. ¿Le escuchamos, por favor? ¿Nos dice defensa de quién es, doctor? Jaime Yoshiyama Tanaka, su señoría. Sus señorías, no es un secreto que el proceso judicial y particularmente el proceso penal emula al proceso científico o al método científico. En el curso de una investigación para poder llegar hasta un juicio oral, tenemos que cumplir con los pasos de observación de un fenómeno, formulación de una hipótesis, experimentación, emisión de conclusiones y su publicación y comparación. Cuando llegamos a este último paso, que es la publicación y comparación, se da la oportunidad de ejecutar lo que Karl Popper en su trabajo sobre metodología científica llamó la falsación. Es el momento en que presentamos todos los argumentos que falsean la tesis levantada por el investigador a fin de definir si es cierta, si es válida o es inválida. Si la tesis es falseada, la tesis obviamente queda invalidada. No una, sino muchas veces, sus señorías, los experimentos científicos, a pesar de haber seguido meticulosamente cada uno de estos pasos, han fracasado. Uno de los fracasos más notables, permítanme relatarles esto, sus señorías, fue el experimento que Michelson y Morley ejecutaron entre 1881 y 1887 para demostrar la existencia del éter. Desde los tiempos de Aristóteles se decía que existía un medio, un fluido, una sustancia a través de la cual viajaba la luz y viajaba el sonido. Con el propósito de demostrar esto, Michelson y Morley llevaron adelante este experimento científico. Crearon un instrumento llamado el interferómetro. Todo fue cuidadosamente planeado, pero el resultado fue, sus señorías, la prueba de todo lo contrario que querían demostrar Michelson y Morley. Michelson y Morley demostraron que el éter no existía cuando su propósito era demostrar que sí existía. Yo tengo que decirles hoy, sus señorías, que algo similar va a ocurrir en este juicio, que un fenómeno muy parecido va a ocurrir en este juicio. El Ministerio Público ha levantado la tesis de un lavado de activos ejecutado en organización criminal por mi defendido y otras personas más. Nosotros sostenemos que en el curso de este juicio se va a probar exactamente lo contrario, que no ha habido ningún lavado de activos. Y vamos a empezar señalando los hechos públicos y notorios. El 25 de noviembre de 2018, mi defendido don Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka reconoció ante los medios de comunicación haber pactado aportes con el señor Juan Rasmus Echecopar y con el señor Dionisio Romero Pauletti. No tuvo ningún problema en aceptar esto, como tampoco tuvo problema en señalar que había él diseñado un esquema de simulación por el cual
quedara oculta la identidad del verdadero aportante con la presencia de otros aportantes. La simulación, su señoría, lo conocen ustedes mejor que yo, está en el Código Civil. Y solo tiene relevancia penal si es que produce un daño o contraviene este código que está aquí en este momento conmigo. No se trató, por tanto, su señoría, de un lavado de activos, porque el dinero recibido provenía de fuente lícita. En el curso del proceso, el Ministerio Público les ha dicho 3 cosas en su alegato de apertura acerca de los aportes. Que Odebrecht hizo un aporte de $1 millón, que el señor Rasmus hizo aportes en las campañas 2011 y 2016 por $7 y pico millones, y que el señor Romero hizo un aporte de casi 4 millones en las campañas 2011-2016. En orden al aporte de Odebrecht, lo único que la defensa tiene que decir es que se sentará tranquilamente a esperar que lo pruebe. La regla básica en un proceso es que quien afirma algo tiene que probarlo. Esperaremos serena y tranquilamente a que vengan los testigos del Ministerio Público, a que el señor Jorge Barata pueda ser contrainterrogado ante ustedes, no en la semiclandestinidad de las diligencias fiscales, sino ante ustedes, en el plenario, ante la opinión pública, con el control de la opinión pública, para que nos explique y les explique a ustedes las variaciones continuas de su versión sobre el supuesto aporte. Y la defensa se apegará a la primera declaración que hablaba de que le trajeron dinero en efectivo y esperará que traigan a los directivos de la Caja 2 para que nos digan cuándo enviaron dinero en efectivo al Perú. Y para que nos digan si es verdad o es mentira que las sentencias en Brasil establecen que solo hubo 14 doleiros en Brasil y que los doleiros no tenían como finalidad trasladar dólares, sino recibirlos y cambiarlos a reales para entregar dinero en Brasil. Cuando escuchen estas cosas, sus señorías, ustedes podrán llegar a la conclusión de si hay o no bases sólidas para probar la tesis del Ministerio Público acerca del aporte de Odebrecht. En orden al aporte del señor Rasmus, es importante subrayar que el Ministerio Público no podrá probar de ninguna manera que don Juan Rasmus Echecopar, al momento de efectuar los aportes o para obtener los fondos de su aporte, tuvo que practicar una administración fraudulenta de Sudamericana de Fibras. Cuando lo que en realidad, y como ustedes van a poder ver con la declaración de los ejecutivos y directivos de Sudamericana de Fibras, estará aquí su gerente general, estará aquí su contador general, estará aquí su auditor, les dirán que hacia marzo del 2010, cuando no había campaña electoral, cuando don Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka no se había reunido para nada con el señor Rasmus, el señor Rasmus, a través de un vehículo suyo, una empresa llamada South American Minerals, le prestó más de $10 millones a Sudamericana de Fibras. Y entonces, cuando concurran estas personas, que son testigos del Ministerio Público, les preguntaremos si realmente se depositó en la cuenta de Sudamericana de Fibras esa suma. Si esa suma quedó registrada en la contabilidad de Sudamericana de Fibras. Además, si es que esa suma fue expresada en un pagaré y si en ese pagaré se anotaron o no se anotaron las amortizaciones de ese préstamo. Y más aún, que como la suma excede el monto de los aportes del señor Rasmus, hubo un restante, hubo un excedente, y le preguntaremos también, y ustedes oirán la respuesta, si el señor Rasmus lo cobró y dispuso libérrimamente de él como dispuso para hacer el aporte. Cuando esto termine, cuando esta parte termine, sus señorías,
ustedes tendrán que preguntarse si cobrar una deuda y disponer del dinero recuperado de la deuda constituye administración fraudulenta, origen de un delito de lavado de activos. Así de sencillo. En el caso del aporte de Credicorp, aquí vendrá el señor Dionisio Romero Pauletti, su señoría. Y Dionisio Romero Pauletti les contará si bajó 17 veces a la bóveda del banco para sacar dinero. En segundo lugar, les dirá si BCP y Credicorp son lo mismo. Y les explicará si el aporte fue de Credicorp o no. Y si el aporte fue de Credicorp, le preguntaremos si las infracciones en la operación bancaria hacían de su dinero un dinero de origen ilícito. O si por confundir al banco, al BCP, con Credicorp, estamos creyendo que las infracciones del BCP son infracciones atribuibles a Credicorp. Credicorp es el cliente del banco, BCP es el banco. ¿Podría diferenciarlos? Esperemos que el señor Romero Pauletti nos muestre la diferencia. Cuando eso ocurra, además le vamos a preguntar al señor Romero Pauletti si ha sido procesado, investigado, procesado, acusado o condenado por administrar fraudulentamente los fondos de Credicorp. En ese momento sabremos, sus señorías, si el señor Romero Pauletti cometió un delito de administración fraudulenta para obtener dinero que se lo dio a Jaime Yoshiyama. Como en el caso anterior, en el que más o menos la tesis es que don Juan Rasmus le robó a Juan Rasmus para darle el dinero al señor Yoshiyama para que lo lave en la campaña de la señora Fujimori, preguntaremos al señor Romero si el señor Romero le robó al grupo Romero para darle dinero al señor Yoshiyama para que lo lave en la campaña de la señora Keiko Fujimori. Sobre el aporte de Santiago Calle Quirós, estruendoso cargo de dinero de origen ilícito, cuando llegue el momento de leer los documentos, ustedes podrán ver la disposición fiscal de archivo de la investigación por tráfico de drogas contra el señor Calle Quirós, la disposición que declara consentida la decisión y las cartas enviadas por el gobierno de los Estados Unidos comunicando el retiro del señor Calle Quirós de la lista mandada por la ley Kingpin. Cuando eso termine, ustedes tendrán que preguntarse si efectivamente el señor Calle Quirós era un narcotraficante y si producto de sus actividades de narcotráfico hizo un aporte para la campaña de la señora Fujimori, para que la lavara la señora Fujimori en su campaña. Como ustedes podrán ver, sus señorías, para que haya obstrucción a la justicia se requiere que haya delito. Un delito que uno trate de ocultar para que no se vea. Amenazando o comprando testigos. Y entonces ustedes entenderán o preguntarán, tendrán que preguntarse si es que había razón, porque los seres humanos somos seres teleológicos, perseguimos finalidades, sus señorías. Y yo solo puedo perseguir la finalidad de obstruir a la justicia si quiero ocultar un crimen, y para eso previamente, como lo estoy diciendo, tiene que haber un crimen. En cuanto a la falsa declaración en procedimiento administrativo, yo les voy a pedir que hagan un simple cálculo aritmético. Jaime Yoshiyama tenía más de 67 años al tiempo de los hechos. El delito que se le imputa es un delito cuya pena alcanza los 2 años. Y lo que tenemos que preguntarnos es si existen límites temporales al ejercicio de la acción penal. Entonces sus señorías me responderán. Cuando todo esto haya ocurrido ante los ojos del colegiado, cuando todo esto haya podido ser visto, la defensa de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka les va a pedir, con la serenidad de los justos y la grandeza de los fuertes, que dicten una decisión absolutoria.
que lo absuelvan de los cargos levantados por el Ministerio Público, que lo exonere o por lo menos rechacen la pretensión resarcitoria que ha levantado el actor civil. Y que lo dejen ir a su casa a sus 80 años a disfrutar de su esposa, su hijo, su nuera, sus nietos y los últimos años de su vida. Y que en esos últimos años de su vida tenga él la posibilidad de entender que ese fallo absolutorio lo resarcirá de 15 meses de prisión en un establecimiento penitenciario sin que haya existido un motivo valedero. Muchas gracias, sus señorías. Gracias, doctor. Doctor del Río, ¿le escuchamos? Nos dice el nombre de su patrocinado. Con la venia, señora Presidente, señores jueces, abogado José Klimper, Gonzalo del Río Lagarte. Yo lo primero que quisiera decir es que independientemente de lo que pueda o no pueda aprobar el fiscal en este juicio oral, lo que no va a poder hacer es regresar en el tiempo. La máquina del tiempo no existe. El fiscal, durante su alocución y durante su alegato de apertura, ha establecido, como mucho, abundante prueba de un delito de financiamiento ilegal de partido que en el 2011 no existía y en el 2016 tampoco. 1000 toneladas de pruebas sobre un hecho atípico siguen siendo 1000 toneladas de pruebas sobre un hecho atípico. Un hecho atípico no justifica jamás una condena. El caso del señor Klimper además es particular porque la relación con la cúpula es una relación que no se construye, que no se justifique, que no se demuestra. De hecho, yo me he pasado un buen rato ayer buscando la cúpula en el Código Penal y no la encuentro. La cúpula es una narrativa que utiliza el señor fiscal para justificar primero una supuesta organización criminal y luego una autoría inmediata que no se sostiene. Y no se sostiene porque no hay establecimiento de jerarquía, establecimiento de estructura, establecimiento de la distribución de roles y funciones, pero sobre todo del establecimiento de la posición del señor Klimper en esa supuesta cúpula. Dicho esta introducción, voy a ir en orden. Voy a ir en orden al delito de organización criminal y luego voy a pasar al lavado de activos en el 2011 y en el 2016, siempre respecto de las imputaciones por autoría material. Y luego hablaré de la autoría inmediata que no se sostiene una teoría de imputaciones específicas en el caso concreto del señor Klimper. Lo que se le imputa al señor Klimper en el año 2011, en la campaña del 2011, Fuerza 2011, es haber sido parte de la estructura funcional de la organización criminal. Pero en el propio autoenjuiciamiento y en la propia locución oral del fiscal, se reconoce que en ese momento el señor Klimper no formaba parte de la cúpula, lo que sea que fuera la cúpula. La única razón por la que el señor Klimper sería miembro de la organización criminal en el año 2011 es por el hecho material que luego expondré y sobre el cual se imputa lavado de activos. Es decir, por haber trasladado un dinero en efectivo a dos corporaciones radiales. Un solo hecho, dos hechos específicos imputados como lavado de activos, convierten al señor Klimper en miembro de una organización criminal. Esta tesis, señores jueces, se sustentó fundamentalmente al inicio de este proceso en una situación bastante difícil de explicar. Y era que en el año 2011 el señor Klimper no formaba parte del partido, no formaba parte de la comisión política, no postulaba como congresista, no postulaba como vicepresidente, no era ni siquiera miembro del partido, no era miembro de la jefatura financiera, no tenía absolutamente ninguna participación en la organización. Lo único que era un vocero económico. El vocero económico, como ustedes saben mejor que yo, es aquella persona que va a los medios de comunicación a explicar qué es lo que hará el partido en el ámbito económico si es que logra llegar al poder. Era la única función que realizaba como vocero
Increíblemente, esa función de vocero económico, le hace del programa del partido político, lo convirtió como acto de magia en parte de la estructura financiera y la captación de fondos del partido. Simple y llanamente, esa prueba, ser vocero económico, y esa condición, ser vocero económico, la única que sostiene el fiscal para constituir una supuesta organización criminal, es absolutamente inviable para una sentencia condenatoria. No tengo más que decir respecto a una organización criminal del 2011 que no acuerda ni supone mayor diseño desde la perspectiva de la acusación. No tengo más que decir sobre una organización criminal que debe ser la única organización criminal que no se convierte en partido, sino un partido que se convierte en organización criminal. Lo que buscan las organizaciones criminales es lograr legitimidad desde la perspectiva de un presupuesto de fachada. Acá es exactamente al revés, pero en cualquier supuesto, y más allá de esa tesis creativa, por cierto, el señor Klimper no tiene absolutamente ninguna relación con la estructura y el funcionamiento del partido en el año 2011. En el ámbito de la autoría material de lavado de activos, señores jueces, lo que se le imputa al señor Klimper es haber trasladado dinero recibido por Jaime Yoshiyama hacia Corporación Radial y hacia RPP. ¿Qué se hizo con ese dinero según la propia tesis fiscal? Pagar una deuda. ¿Y qué es lo que va a traer el señor fiscal a este juicio? A personas, testigos de cargo, que van a sostener que en ningún momento pensaron que el dinero recibido en efectivo era dinero de origen ilícito. Van a traer testigos que son los aportantes privados del partido. De hecho, entre ellos se ha hablado de Dionisio Romero, de Martín Pérez, que no van a sostener bajo ningún contexto, ni van a dar ninguna explicación de cuál es el fraude en la administración de personas jurídicas que cometieron. Es evidente, como han dicho las personas que me preceden, mis colegas que me preceden, que estamos ante una gran debilidad del caso. Es materialmente imposible establecer, primero, que el dinero que se usó en la campaña, en efectivo, maletín en mano, repetía el fiscal, es de origen delictivo. Pero en el caso del señor Klimper es mucho más difícil de establecer, imposible de establecer, que se debía presumir su origen delictivo. Y voy a volver al inicio de la locución. La infracción de una ley electoral, señores magistrados, no es un delito. No lo era en el año 2011, no lo era en el año 2016. El financiamiento ilegal de partidos no era un delito en el año 2011 y no lo era en el año 2016. Desde esa perspectiva, lo que habría hecho, según la imputación fiscal del señor Klimper, es trasladar un dinero para pagar una deuda de quienes reconocen que saldaron esa deuda y quienes reconocen que nunca dudaron de la licitud del dinero. La única tesis que mantiene el fiscal para sostener que mi cliente cometió un delito de lavado de activos es el símbolo del dinero en efectivo. Recibir dinero en efectivo, señores magistrados, es para el fiscal un indicio único. Es decir, basta que alguien entregue dinero en efectivo, una gran cantidad de dinero en efectivo. Habría que preguntarse para el Dionisio Romero si es una gran cantidad. Las cantidades son según la percepción de quien tiene un determinado patrimonio. Pero resulta que recibir dinero en efectivo constituye un indicio único para condenar a alguien por lavado de activos. Es evidente que no. Y es evidente que estamos frente a un caso donde no solamente tenemos un conjunto de contraindicios que destruirían ese indicio único, sino que estamos ante un caso que tiene una explicación alternativa. Y esa explicación alternativa era que miembros del partido, en el que no estaba el señor Klimper, lo que estaban haciendo era utilizar dinero en efectivo por violar una ley electoral. Si eso se demuestra en este caso, se habrá demostrado un ilícito administrativo. Si eso se demuestra en este caso, se habrá demostrado un financiamiento ilegal de partidos. Pero lo que no se podrá demostrar es un delito de fraude en la administración de personas jurídicas, porque los testigos de cargo del señor fiscal sostienen que no hubo delito de fraude en la administración de personas jurídicas y que el dinero era lícito. Habrá que preguntarse si son testigos de cargo y habrá que preguntarse también si son testigos propios o impropios en el desarrollo del juicio oral. La relación del señor Klimper en el año 2011, la supuesta relación del señor Klimper en el año 2011 con el financiamiento, la captación de fondos del partido, es algo que va a ser imposible de demostrar.
Tesorería va a confirmar, los miembros de la tesorería del partido van a confirmar en este proceso que el señor Klimper nunca participó del área financiera. El señor Klimper nunca tuvo conocimiento, si es que acaso ocurrió, acerca de Odebrecht. El señor Klimper era enemigo de Odebrecht por un artículo publicado en la prensa contra Odebrecht. Por lo tanto, era materialmente imposible que alguien le dijera al señor Klimper que se había captado fondos de Odebrecht, si es que eso ocurrió. El señor Klimper no tiene absolutamente ninguna relación en la captación de fondos del señor Rasmussen y no tiene absolutamente ninguna relación en la captación de fondos de Credit Corp. El señor Klimper, en el año 2011, no tiene absolutamente ninguna relación con el eje central de la Fiscalía. El eje central de la Fiscalía para supuestamente acreditar el lavado de activos es el conocimiento de los falsos aportantes. Hay un abogado conocido en medio de comunicación que dice, la ropa limpia no hay que lavarla. Y desde esa perspectiva, los falsos aportantes, si es que existieron, lo que pretendían era violar la ley electoral, era permitir realizar aportes por encima del límite que establecía la ley. Pero el dato fundamental para el señor fiscal es que el conocimiento de la existencia de los falsos aportantes convierte a las personas imputadas, acusadas en este caso, en personas que conocían del modelo o el modo con el que se pretendía lavar el dinero. Lavar ropa limpia, probablemente. Pero independientemente de esa situación e independientemente de esa discusión jurídica, hay un dato fundamental. No hay un medio de prueba que vincule al señor Klimper con los supuestos falsos aportantes. Los falsos aportantes no lo conocieron. El diseño de los supuestos falsos aportantes no fue comunicado al señor Klimper. El señor Klimper nunca participó del modelo en el que se pretendía justificar el ingreso de dinero al partido. ¿Cómo alguien que no tiene ninguna relación con los falsos aportantes, eje central de la Fiscalía para determinar el conocimiento o el deber de presunción del supuesto origen delictivo del dinero, puede ser acusado por 30 años? Exactamente lo mismo, o algo muy similar, por decirlo de alguna manera, ocurre en el año 2016. En el año 2016 ya no se coloca al señor Klimper fuera de la cúpula, se le coloca dentro de la cúpula. ¿Por qué se coloca al señor Klimper dentro de la cúpula? Por una sola razón. El señor Klimper es secretario general del partido. El 20 de mayo del 2016, el proceso electoral acaba el 5 de junio del 2016. Es decir, lo que se pretende sostener es que la condición de secretario general lo convierte otra vez en un actor fundamental de la captación de fondos 2 semanas antes de que acabe el proceso electoral. ¿Cómo puede una persona que está 2 semanas en un cargo tener el control de la captación de fondos del partido? ¿Cómo puede una persona que está 2 semanas en un cargo tener conocimiento sobre las finanzas del partido? ¿Cómo puede estar una persona 2 semanas en un cargo y conocer que la declaración que hace el partido, aun cuando la suscriba, desde la perspectiva del principio de confianza, es una declaración falsa ante las autoridades administrativas? Otra vez estamos frente a un escenario donde se construye una organización criminal sobre la base de una teoría ciertamente curiosa. Si eres miembro del partido y si eres más o menos visible porque has sido ministro o porque sales en los medios de comunicación como vocero, entonces eres parte de la organización criminal. ¿Cómo le llamo a esa parte importante de la organización criminal? Cúpula. ¿Qué es una cúpula? Hasta ahora no sé entenderlo. Lo que sí sé es que esos miembros de la cúpula no se reunían con Klimper, no tomaban decisiones con Klimper, que nadie sostiene que el señor Klimper coordinó y dispuso. Siempre repite lo mismo el fiscal para justificar la organización criminal o la autoridad mediata. Coordinaron y dispusieron, coordinaron y ordenaron, coordinaron y dispusieron. Bajo esa premisa establece que hay una organización criminal o que hay una autoridad mediata sobre todos los hechos no imputados materialmente al señor Klimper. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No basta crear una narrativa de esa naturaleza, porque yo sostengo que tú eres parte de una cúpula y eres responsable de todos los actos de la organización. Porque yo sostengo que tú eres parte de una cúpula, cosa que tampoco pruebo, eres responsable de toda la organización. Otra vez, el eje central del supuesto conocimiento del origen delictivo del dinero son los falsos aportantes. ¿Qué prueba hay en este proceso o presentará el fiscal de que el señor Klimper conocía el modelo de los falsos aportantes, conoció a algún falso aportante, ordenó que existieran falsos aportantes?
absolutamente ninguna. Pero en el caso puntual del señor Klimper de 2016 ya no se le imputa un traslado de dinero, se le imputa haber recibido del señor Dionisio Romero por parte de una compañía que no es Credit Corp, es Inversiones Piuranas, un dinero para la campaña. Otra vez, la tesis del fiscal, una sola tesis. Como el señor Klimper estuvo en esa reunión y se recibió dinero en efectivo es lavado de activos. ¿Qué sostiene el testigo de cargo del señor fiscal, Dionisio Romero y Martín Pérez, que ese dinero era lícito? Sostienen Dionisio Romero y Martín Pérez que ese dinero fue parte de un fraude en la administración de la persona jurídica. Como bien ha dicho el doctor Abanto, existe una investigación por fraude en la administración de personas jurídicas, sí, ha sido archivada. Hay una acusación. ¿Por qué no están acá si se les consideraba parte del proceso de lavado de activos? ¿Por qué son testigos de cargo en este proceso y no lo son como imputados quienes entregaron el dinero y en el caso de las corporaciones radiales porque son los destinatarios finales? Y no se equivoquen, no estoy diciendo que deberían estar acá, estoy sosteniendo que es justo que no estén acá porque acá no hay dinero ilícito. No tengo absolutamente ninguna duda de que el banco más grande del país y la corporación ligada al banco más grande del país es quien más dinero lícito tiene en este país. Por lógica elemental, tener que presumir o deber presumir que el señor Dionisio Romero tiene dinero ilícito es ciertamente una operación creativa. Pero más allá de lo que pensemos o lo que querramos creer, no habrá persona en este juicio que sostenga que ese dinero fue consecuencia de fraude en la administración de personas jurídicas. El único que lo dirá es el fiscal, pero el fiscal no lo tiene que decir, lo tiene que probar. Y no puede probarlo porque ni siquiera cita el numeral del artículo 198 del fraude en la administración de personas jurídicas, ni siquiera construye la hipótesis del fraude en la administración de personas jurídicas, ni siquiera desarrolla los elementos del tipo del fraude en la administración de personas jurídicas.